A nuestra decana Pusha, a nuestros misioneros de hoy a ustedes. En las manos de nuestros maestros, a nuestro maestro de la maestría, el maestro Chikofo y nuestro maestro Yoko Pusha. Ya en vida son personas, evidentemente, que tienen un físico. Y lo que hacen es aprender, y cuando entiendes el sentido de lo que estás haciendo, cuando haces las cosas no son más pesadas por más que son dolorosas. Y entiendes mucho más fácil cómo tienes que moverte. Algunos de los santos han descrito la vida de una persona que tiene una carga, una causa y efecto, ¿no? Hemos hecho algo. Pero aparte de eso, estamos caminando en el fango, que es nuestros sentimientos, emociones y deseos, que a veces nos impiden reconocer lo que hay que hacer. No es tan simple porque a veces ciertos sentimientos tienen raíces muy profundas, que emocionalmente a veces estamos condicionados, porque hay alguien con quien hemos tenido problemas y se guarda un rencor muy grande, o un recuerdo de alguien a quien hemos estimado mucho y no podemos olvidar. Entonces, a veces, cuando ha fallecido alguien, por ejemplo, es bueno recordarlo con cariño después de un periodo de tiempo, porque el nombre de alguien no puede ser sinónimo de tristeza y dolor. Entonces, cuando uno empieza a evaluar apropiadamente las cosas, puede trascender y entender el sentido de lo que está ocurriendo. En la anterior clase hemos hablado un poco de esto, de comprender y realizar buenas acciones ayuda a vivir en sociedad. Las buenas acciones se realizan en sociedad porque podemos conectar con las personas. Evidentemente es posible que no hablemos ni siquiera el mismo idioma. Por ejemplo, te vas a otro país y mi padre siempre me dijo, una de las cosas que siempre se puede hacer, no tiene idioma, es la voluntad. Cuando alguien está haciendo algo, tienes que ayudar. Cuando alguien tiene un problema, tienes que apoyarlo para salir de ese problema. Entonces, cuando hablamos de acciones, se trata también de esa voluntad. Nuestro decano nos habla mucho de esa palabra. Nuestra naturaleza es eterna, quiere decir que nuestro espíritu nunca se acaba, es una energía profunda y verdadera. En la Biblia tenemos escrito que es el aliento de Dios. Esa esencia que habita en nosotros, que le da sentido a lo que hacemos. Pero también depende de nosotros cómo vamos despertando a esa conciencia. Entendemos esa conciencia cuando vamos trabajando los límites, la relación, el trabajo, la vida, todo eso que Confucio pone en 5 relaciones, entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre esposos y jefe y subordinado. Esas relaciones, las que son más determinantes, son entre padres e hijos, porque determinan el alcance de una persona en la sociedad, también su vida. Si una persona no ha sido bien educada, entonces no va a poder avanzar en su vida, no importa lo que haga o lo que tenga. ¿Por qué? Porque no va a poder apreciar lo que está en su mano. Entonces, una de las herencias que nunca tocamos como personas es la herencia emocional, la herencia sentimental. La educación es una herencia. A mucha gente se le puede dejar mucho dinero, pero con el tiempo lo va a gastar. Entonces, si no ha sido educado apropiadamente, la riqueza puede durarle 50 años, pero hay personas que gastan en 5 años. ¿Sí o no? Entonces, cuando empezamos eso, hay que entender de la naturaleza que es eterna. Vinimos a la tierra con el cuerpo físico adecuado para nuestro destino, lo hemos hablado antes. Todas las cosas que te ocurren, todas las situaciones que nos ocurren en la vida, es de acuerdo también a nuestra causa y efecto. Una persona viene ciego, una persona viene manco, o tiene problemas con alguien, han visto ustedes personas con asma, cuando se enojan mucho le da asma, o tienen problemas físicos, también es su causa y efecto. Pero también es el medio a través del cual puede trascender. Si entiende, en uno de los escritos tenemos un libro que se llama Sabiduría Luminosa. En Sabiduría Luminosa te dice, los problemas y el dolor son parte de la vida. Te enseñan a vivir como persona. Muchas personas que no tienen dificultades, no tienen problemas y siempre tienen lo que quieren, no valoran a otras personas, no entienden el sentido, por ejemplo, de alguien simple.
Una persona simple, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, es un panadero. Una persona simple es un jardinero. Pero lo que sabe el panadero, lo que sabe el jardinero, lo que sabe cualquier cosa, definitivamente no solamente es una profesión, es algo que contribuye a la sociedad. Y conocer ciertos detalles le permite. Yo he estado trabajando, por ejemplo, en las fronteras, ahí en el industrial les he dicho, y cuando estaba trabajando llego a la frontera y veo cortar la madera con motosierra. Entonces unas troncas de 1 metro, ¿no?, de ancho, de diámetro. Entonces traen y el motosierrista no viene y me dice, tú tienes que cortar. ¿Cómo voy a cortar? ¿Acaso no has visto cortar? Tienes que cortar. Entonces yo me rasco de un lado y del otro y digo, ¿y ahora no eres ingeniero? Soy ingeniero, pero no soy que sabe todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La profesión no te da el ser persona. La persona le da a la profesión el sentido de lo que hace, ¿me entienden? No importa en qué área estás estudiando o eres ya, necesita darle sentido. Por eso vinimos a la tierra a un cuerpo físico adecuado para nuestro destino. No desprecies esa circunstancia. Siempre tengo problemas. Hay problema con fulano, hay problema con vengano, pero no solucionamos, no es por nuestro físico, es porque no queremos, son condiciones diferentes. Por nuestras inconsistencias vivimos entre el cielo y la tierra, es decir, nuestro pensamiento a veces no es correcto. Y si no es correcto no podemos trascender, incluso no podemos entender este físico. Hay gente que siempre piensa, mi físico siempre me falla, pero nunca piensa, yo tomo determinaciones que, por ejemplo, el día de mañana voy a hacer tal cosa y no lo hago. Y hay un detalle, yo mismo no hago caso a lo que yo mismo digo, mi cuerpo me va a hacer caso a lo que yo digo. Yo quiero no enfermarme, pero mi cuerpo no me obedece, porque yo no planteo líneas claras. Entonces, por esas inconsistencias no podemos trascender. Dependiendo de los 5 elementos, metal, madera, agua, fuego y tierra, hemos dicho, son los 5 elementos que representan también 5 virtudes. 5 elementos que se relacionan también con las plantas, los animales. En los lugares más altos hay metales, en los lugares más bajos hay madera. Entonces, ¿qué significa esa energía? Metal, por ejemplo, es justicia, madera es benevolencia, agua es sabiduría, fuego es cortesía, tierra es confianza. Entonces, se relacionan con una persona y su forma de vivir. Si una persona se enoja, daña el pulmón, es justicia. Cuando se enoja, ¿qué hace? No puedes respirar bien, entonces no permite que la irrigación sanguínea sea purificada adecuadamente. Empieza a forzar el pulmón. Y el corazón, que es en fuego, empieza a latir más rápido. ¿Sí o no? Alguien ha llegado, es de su aprecio, le agrada mucho, puede ser un hijo, una hija de otro país muy lejano. Entonces la persona está muy feliz. ¿Qué pasa con el corazón? Late muy rápido. Y eso va a dañar al cuerpo. Pues cuando practicamos, nosotros tenemos que cuidar. No es en vano que los maestros nos dicen, si está muy feliz, no esté feliz, no es bueno. Porque cuando está muy feliz, dejamos de ver ciertos detalles que hacen a las circunstancias importantes. O cuando estamos muy tristes, tampoco vemos otras cosas. Por ejemplo, si está muy feliz, una persona viene a pedirte permiso, le das sin pensar en las consecuencias, ¿sí o no? Y si estás muy triste, todo es malo. Pero en la realidad ni todo es bueno ni todo es malo. Depende de la forma en que la persona puede ver cómo desarrollar ese algo. Y según nuestra sabiduría podremos cambiar nuestro destino, pero no el destino del universo. ¿Qué quiere decir? Hay una consecuencia de la que nosotros nos hacemos cargo con nuestras determinaciones. Pero en ese caso, cuando todos tomamos determinaciones, podemos hacer cambios en nuestro entorno. Una sola persona puede influenciar a todo un grupo, pero una sola persona no puede cambiar todo. Básicamente es la semilla, puede, está en el proceso, pero también necesitamos todos estar en ese proceso, en ese cambio. Ahora, cuando una persona comprende esto, mantiene el equilibrio, es decir, yo quiero transmitir a las personas ese algo, pero no es yo quiero, es
yo hago, yo quiero que alguien esté bien, yo quiero transmitirle que empiece a cambiar. Por ejemplo, a mis hijos quiero decirles que hagan algo, pero si yo me exalto, si yo pierdo el estribo rápidamente, ¿por qué se llama estribo? ¿Qué llaman los caballos? Los caballos tienen estribo, ¿no? Y cuando pierdes el estribo del caballo, ¿alguna vez han subido a un caballo? Eso le comentaba a Ángela yo. Y en Santa Cruz, cuando tenía 14 años, me voy a la quinta de un padrino que tengo allá, me dijeron, pedí un caballo, porque había varios caballos, y yo quiero un caballo. Y me dicen, allá hay uno atado, tráetelo. Entonces me subí al caballo y había sido el caballo loco del lugar. Entonces el caballo se soltaba, lo agarraba, como decimos, del estribo, y seguía corriendo como 2 kilómetros. Menos mal, la hacienda era grande. Entonces, me quería arrojar a la malla. Yo, como estaba ensillado, si te sientas bien no te caes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros no nos dejamos llevar por esas circunstancias y agarramos bien nuestro propio carácter, incluso las circunstancias más difíciles, vamos a saber cómo detener. Y si la circunstancia ya se ha dado y no queremos que ocurra, va a ocurrir, pero no se va a ocurrir de la manera que puede darse el desequilibrio, sino que sabemos callar y escuchar. No es tan fácil, porque emocionalmente somos seres humanos, estamos condicionados, es fácil explotar. Pero también no nos damos cuenta que a veces las circunstancias influyen en nuestro discernimiento para trabajar. Por eso decía, no esté tan feliz, no esté tan triste. Ambas partes del proceso son iguales, pero en lugares diferentes. Tenemos que saber cómo cambiar. Acepta las situaciones que le toca vivir, solo se preocupa por lo que va en contra de su propia conciencia. Es como cuando alguien quiere que hagas algo que está equivocado y tienes una situación muy compleja, porque si no aceptas vas a tener un problema. Y es necesario, cuando hablamos de practicar, hablamos de usar nuestro discernimiento. Cuando leemos un libro, eso no es practicar, no. Practicar el discernimiento es que cuando tú estás en un problema, cuando estás en un dilema, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de este problema? Usamos nuestra conciencia. Nuestra conciencia claramente puede diferenciar si es correcto o es falso, ¿sí o no? Porque se dice nuestra conciencia viene de nuestro espíritu, y nuestro espíritu viene de la esencia suprema que llamamos nosotros Dios, pero que los chinos llaman Tao o los asiáticos llaman Tao. Lo más importante, nuestro principal estudio es entender la existencia de Dios. ¿Qué significa? Eso parece en un sentido muy cristiano. Tenemos que entender ese punto. ¿Dónde está esa esencia? En nosotros. Si empezamos a entender esa existencia en nosotros, actuamos apropiadamente. ¿Por qué? Porque el equilibrio y el uso de ese discernimiento nos permite conectarnos con todo. Por ejemplo, en el desayuno, yo, si ya soy mayor, no puedo usar azúcar, porque evidentemente me va a venir la diabetes. Si yo tengo gente que tiene problemas de diabetes o tiene problemas de cáncer, entonces yo no tengo que usar azúcar. Pero mi familia lo usa, entonces empiezo a disminuir poco a poco, ya no compro tanta gaseosa como antes. Entonces tengo que aprender a mirar. No puedo ser de decir, de algo hay que morir. No, esa palabra tan despreocupada que supongo que alguien dijo cuando estaba en la guerra, ¿no? De algo hay que morir. Pero no cuando está viviendo bien, tiene su familia, tiene sus hijos, le ha ido bien en los negocios, qué fabuloso, ¿no? Tiene todo, los está educando bien, y uno mismo tiene que ponerse una traba y decir que no importa lo que ocurra. Si el día de hoy alguien viniera y te dijera, el día de mañana, dentro de 5 años te va a dar cáncer, y no te has fijado porque tú estabas comiendo demasiadas proteínas, dentro de esas proteínas estás comiendo demasiados ácidos, como son azúcares y grasas, y dices, no, pero si alguien te hubiera dicho, hubieras frenado, ¿cierto? Entonces no necesitamos, yo creo, que alguien nos diga qué es lo que nos va a ocurrir. Tenemos que mirar cómo funciona nuestro cuerpo. Por eso,
ese entender a Dios significa entender el límite como humanos hasta dónde podemos hacer. Porque a veces piensa uno, ¿no? Dice, bueno, vamos a leer esa sabiduría y dice, Dios mío, mándame una señal. ¿No? Entonces, digo algo y ¡ping! Suena la campana. Dios ha probado. Ese es un fenómeno, no tiene nada que ver con Dios. Dios se manifiesta en todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que usar el discernimiento. Si entendemos que está mal, cuando estamos en equilibrio, es que sentimos la presencia de Dios. Cuando estamos en desequilibrio, significa que nos ha vencido nuestros sentimientos, emociones, deseos. Entonces, saber hasta dónde. Por eso es entender la existencia. Nuestro principal servicio hacia los padres es que sean felices. Hay una historia que me gusta mucho. Hay un señor y tiene sus dos padres, lo cuenta Confucio. Y cuando están vivos, él siempre les da de comer, les sirve, ¿no? Y un día él ¿no? Nunca ha hecho eso, pero ya son mayores sus padres, se viste de payaso. ¿Y qué hace? Va donde sus padres y hace que sus padres se rían. ¿Eso qué quiere decir? Él busca una ocasión para que ellos puedan sentirse bien. Entonces, el amor filial significa que la persona no solamente tiene su propia familia, sino que también tiene que pensar en sus padres y hacer que los hijos, desarrollen ese sentimiento de cariño a quienes los cuidan. No estoy diciendo necesariamente son padres o hijos de la sangre, pero sí quiero decir que nosotros queremos que ellos se sientan bien porque nos tratan bien y es una correspondencia natural. Si yo trato mal a mis padres, significa que lo único que estoy haciendo es que me estoy tratando a mí mismo, porque yo estoy enseñando a mis hijos que me traten mal a mí. Entonces yo no puedo hacer eso por ejemplo, de hablar mal de mis padres, ¿no? Es muy típico entre nosotros colombianos que hablen mal de los abuelos. Y se da, no hay por qué ocultar eso, pero sí hay que corregirlo porque es terrible. No, que es viejito, que no puede ser, porque ¿de quién estamos hablando? De nosotros. Porque esas palabras se transmiten tan profundo que en el futuro, ¿a quién le estamos haciendo daño? A nosotros, lo van a hacer con nosotros. Por eso es muy importante, nuestro principal servicio hacia los padres es que sean felices. Busquemos un momento, por ejemplo, si es posible, cuando pueda, lleve algo que le gusta comer a esa persona. No es todo el tiempo, porque hay ciertos varones y ciertas mujeres que dicen, tu mamá siempre estás buscando ya estoy harto, ¿no? Yo me acuerdo bien que antes, cuando alguien me dice, no, tengo una novia, un amigo me dijo, y el día cumple su cumpleaños su madre. La suegra, le digo, sí, me dice, y voy a ir, estoy muy feliz, le he comprado algo. Eso me dijo él. ¿Cómo que le has comprado algo? Yo le digo, pero no es tan típico. Y me dijo, ¿y quién puede cuidar una joya tan hermosa como mi esposa, como mi suegra? Tengo que agradecer. Entonces se fue muy feliz, pero no es muy común. Entonces, ¿qué quiero decir? Si nosotros empezamos a entender el sentido y el proceso de qué es vivir como persona, cuidamos los límites. ¿Eso qué se llama? Moral. Por eso se llama moralmente saludable. Y lo otro es amoral o inmoral. Rompen las reglas o no las tienen, particularmente. ¿Quiénes no tienen reglas? Son los animales. Ustedes han visto algún ave de ahí entrar y decir, ese templo no es mi propiedad, mejor me voy volando a otro lado. No. A ver, pon comida. A decir, esta es la comida de fulano. No, esta comida me la encontré y es mío. Y al que venga, primero me lo voy a comer yo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los animales no tienen moral, no tienen límites. No pueden saber, y por eso mismo hay un dicho, las aves mueren por la comida, y el hombre muere por él. Entonces, fíjense, ese límite y ese entendimiento están tan acompañados para saber, es muy importante. Ahora, si yo evidentemente ya soy mayor, no puedo estar amargándole todos los días para preguntar a mi mamá cómo tengo que hacer las cosas. No es eso correcto. No puedes todo el tiempo. Necesita
man esté tranquilo, o su pueblo tranquilo, si ya le he enseñado. Y también los padres o madres necesitamos dejar que los hijos en algún momento cometan errores, si no, no van a poder madurar. No maduramos si no cometen los errores. Pero hay algunas cosas que los han enseñado son absolutamente buenas, pero nosotros los humanos, ustedes lo saben, somos torpes. A veces si no nos hemos golpeado la cabeza, no pasa nada, hasta que nos pase. Por eso esa parte que nos dice nuestro decano es de vital importancia. Lo principal para conservar la salud es no enojarse por cualquier cosa. Bueno, yo tengo ese problema, yo siempre me enojo de cualquier cosa. Y realmente trato de pasarlo y lo hago, me enojo es muy rápido, ¿no? Dejo. Y es necesario, por ejemplo, cuando uno está molesto, la sangre circula más rápido, cuando uno está molesto, se enferma. No es correcto. Entonces, si uno mismo no cuida de uno mismo, ¿quién va a cuidar? Cuando uno ya es mayor, necesita estar más tranquilo. Yo ahora tengo 46, veo que desde los 36 nuestra energía mental es más simple, más básica y somos más cuidadosos. Cuando tienes menos de 30, crees que eres inmortal, puedes hacer cualquier cosa. No te llevas tu abrigo, no importa si hace frío, qué cosa, ¿no es cierto? Inclusive, no importa, sin comer no importa, estás tranquilo también. Pero nosotros, yo siempre escuchaba de joven, vas a ver cuando seas mayor, acordate, no te estás cuidando. Entonces yo decía, ay, qué fregados que son, déjenme tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la realidad de los hechos, cuando pasa el tiempo, recién entendemos que la energía, si no se trabaja, si no se conserva, y los sentimientos no son para proteger al otro, son para protegernos a nosotros. Tratamos bien al otro, ¿saben por qué? Por nosotros, no es por ellos. Porque nosotros no podemos dañar a nuestro cuerpo. Ustedes saben que hay el principio de conservación de la vida, está ocurriendo algo y sale ocurriendo. Pero cuando estamos discutiendo y peleando, no pensamos eso, no importa. Y por eso me vinagraste, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Ese mal sabor de la boca por una discusión, y perdón que lo digas, pero una discusión estúpida y tonta. Tenemos un problema porque alguien quiere salir mejor, terminamos peleando y no podemos ni siquiera comer. Por eso alguna vez mi señora me dice, después de comer vamos a hablar, ahora no, comamos tranquilos. Y les digo en detalle, es una sabia enseñanza. Tendríamos que saber cuándo. Por eso, para conservar la salud, nos dice nuestro decano, no se enoje. Eso tengo que aprenderlo mucho porque a veces con los jóvenes es complicado. Yo también he sido joven y he cometido muchos errores. Y cuando veo que cometen o van a ir por un lado, siempre estoy diciendo, no hagas, cuando en realidad necesitamos aprender a guiarlos y también necesitamos soltarlos un poco. Porque cuando se rompan la cabeza, ahora les digo, me he roto la cabeza. Bueno, sí, te lo he dicho. Porque a veces no hacen caso, es complicado. Entonces, no hay que enojarnos tan rápido. Nuestro principal ejemplo es no mentir, no mientan, no es necesario. Yo siempre escucho, ¿no? Está yendo en el bus, ¿dónde estás? Estoy a 2 cuadras, ¿dónde estás? A 2 kilómetros. Y siempre, o te llama alguien, te estoy esperando, ¿a qué hora vas a llegar? Estoy en la esquina, pero no nos dice de qué lugar, en la esquina recién saliendo. Entonces, ¿por qué mentimos? ¿Tenemos un mejor beneficio? Y eso es malísimo. A veces cuando yo he aprendido esto de no mentir cuando estaba en el Paraguay, a veces trato de callar, pero cuando me preguntan yo no miento. Tengo que decir lo que es. Pero a veces no preguntan, entonces me mantengo callado. Cada circunstancia tiene una razón, pero al mentir enseñamos a otras personas que están alrededor nuestros que hay que mentir para salir adelante y no es necesario. Es más fácil decir la verdad, entonces también rompemos una buena energía. Lo principal en el trato con los demás es la sinceridad y el respeto. Yo trato con alguien, no estoy pensando, voy a ganar un beneficio. Y mañana tal vez, si yo hago eso, seguramente mi comportamiento va a ser más cuidadoso con él y con otra persona ¿no es cierto? Y eso se siente. Se siente, por ejemplo, cuando un varón le gusta una chica, va a tratarle bien a la chica y a los demás les trata mal. Es malísimo.
¿Y eso qué quiere decir? No puede controlarse, no entiende el sentido de lo que tiene que hacer. Tenemos que tratar a todos por igual. Es muy importante a todos por igual. A veces, en este asunto, cuando yo veo al más pequeño, trato de ayudarlo. Pero en realidad es real que a veces eso es parcial. Hay que tratar a todos por igual para que todos entiendan que tenemos los mismos beneficios, las mismas oportunidades, y eso nos ayuda mucho. Porque en la sociedad, cuando lo entendemos, podemos conectar con las situaciones sin quejarnos. Podemos hablar con cualquier persona sin tener problema. Hay límites. Somos cuidadosos. Al hablar de sinceridad es no buscamos el beneficio, sino damos a todos de acuerdo a la situación y como debe de ser. No esperamos que alguien nos dé un beneficio, porque si alguien está buscando y te trata mejor, ¿qué significa? Está buscando algo de vos. En el templo, cuando yo llegué, y ustedes van a notar algo muy, no sé si complicado, pero llegas y la gente te sonríe, bienvenido. ¿Por qué me estás sonriendo? Seguro quieres algo de mí. ¿No será que quieres algo mensual? No, ese no es para nosotros. Cuando hay una donación o algo, nosotros nunca agarramos, porque eso depende de cada persona, es voluntario. Pero lo que quiere decir, nosotros tenemos que sonreír a las personas, y eso es lo que he aprendido acá, porque pensamos que es bienvenido a este lugar. Por eso también fíjense el rostro del Buda Maitreya, ¿está? Sonriendo. Cuando yo voy a Paraguay me encuentro con un señor y me dice, no me gusta el Buda siempre sonriendo, porque yo tengo problemas y pareciera que se está riendo de mí. Sí y no le digo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos profundamente nuestros problemas, nos damos cuenta que algunas cosas sí son de risa, que nos tomamos demasiado en serio ciertas cosas y hay otras cosas que no sirven para nada. Entonces tenemos que aprender. Ese de sinceridad es no buscamos en nadie nada, más que el respeto y el cariño de darle hasta donde podamos. Por favor, no piensen, te he contado de más, pues hay cosas que no se cuentan. Eres mi amigo, mi amiga y deberías haberme contado. No, ¿por qué? Los límites tenemos que establecerlos. Hay cosas que son muy personales, no hay razón para decirlas a nadie. Entonces, ¿por qué? Porque eso afecta también a nosotros. Hay gente que tiene miedo, entonces necesitamos saber hasta dónde. Es muy importante la sinceridad y el respeto. Si hay una persona que no quiere decir algo, ¿por qué obligarle? Está aquí. Eso es respeto a su forma de ser, a su forma de hacer, a su forma de vivir. No podemos obligarlo. Pero yo le di un detalle. Estaba en un curso acá en el Estado Mayor. Conocí una señora que era profesora de sociales. Era licenciada, salió en la Católica. Una persona muy quisquillosa que siempre preguntaba todo. Y cuando yo voy al Paraguay, he hecho una maestría, y cuando hago la maestría me sirvió de mucho, porque como profesionales, toditos de los profesionales, la mayoría no levanta la mano, tenemos miedo. Entonces, con el tiempo, cuando empezamos a dialogar, recién podemos resolver nuestros problemas. Cuando la persona no tiene miedo de decir, pero no es atrevida, sabe cuándo va a hablar y lo que tiene que hablar, nos permite comunicarnos apropiadamente. Es muy común que alguien o alguna persona sea muy atrevida y termina rompiendo la armonía. Por eso, cuando empezamos a hacer algo, necesitamos equilibrio al hablar. Y eso es sinceridad y respeto. No solamente, por ejemplo, normalmente la gente del Oriente te dice, yo soy muy sincero, y te dicen unas cosas horribles, pero no tiene respeto. O no tiene límite en decir lo que no debe decir. Hay que saber cómo decir las cosas. Lo principal para mejorar nuestra vida es levantarse temprano. Miren, ese consejo de nuestro decano, levántese temprano. ¿Por qué levantarse temprano? Fíjense, nos levantamos temprano, hay mucho tiempo para hacer todo. Pero levanta tarde y ya piensa, ya te has tiempo, no haces nada. Incluso para los jóvenes que quieren meterse en su celular un rato, están ahí tarde, no hay tiempo, hay que salir rápido.
Entonces, todas las cosas tienen que ver con qué es levantarse temprano también. Levantarse temprano es despertar también temprano. ¿Qué significa despertar temprano? Valore lo que tiene. Valore lo que tiene, no piensen, tan poquito. No. Ese poco que tiene, ¿hasta cuánto ha aprovechado? ¿Ha aprovechado bien? ¿Ha sacado todo lo que tenía que sacar a través de lo que tiene? ¿O siempre está pensando, quisiera tener más? Yo conozco dentro de un grupo de familia, siempre buscaban oro, se los comento. Empleaban grandes cantidades de dinero para buscar oro y nunca encontraron. Y esa persona siempre decía, yo quiero ser millonario, pero esos sus centavos siempre gastaba. Entonces, ¿cómo? ¿Para qué quiere ser millonario si no sabe cómo cuidar? Quiere vivir bien en familia, pero nunca tiene buena relación con la gente, ni siquiera con su familia. Entonces, incluso dentro de la familia, y eso, que yo, no tengo hijos o esposa, ahora lo entiendo con los jóvenes, incluso con ellos, no puedes soltar las cosas como tú quieras, porque generas un antagónico tan inútil, una pelea tan inútil, que impide que la persona se sienta bien. A veces es necesario callarse. Nosotros, si hemos pasado y somos un poco más mayores que ellos, necesitamos saber callar para que ellos pasen por el proceso. Si no has entrado al horno de la situación horrible, no te la crees, no te aprieta el zapato, no te sientes mal, no importa. Entonces, en ese proceso de crecimiento, el aprender temprano, el levantarse temprano, el desarrollarse mejor y tomar decisiones, por eso que se dice, sienta cabeza. Ese sienta cabeza siempre hace cualquier cosa, cabeza parece muy de un lado a otro. El sienta cabeza significa, estate quieto, deja de hacer tonterías, porque ¿a quién estás dañando? A ti mismo. Entonces, en ese proceso necesitamos avanzar, pero la mayoría de los que hacemos estos problemas son los jóvenes. Y si lo hace algún adulto, es terrible, porque de adulto se siente más doloroso, porque uno no se da cuenta. Lo principal para vivir en sociedad es la tolerancia y la humildad. Hay gente y gente, usted lo sabe. Algunos son muy complicados. Su experiencia de vida es difícil. Entre los mismos niños yo he escuchado conversaciones bien raras, ¿no? ¿Has visto esto, que lo otro? Yo ahora ya no me meto, me voy más allá, porque tolerancia, necesitas que tome su tiempo. No hay nada que madure en un día. Y si una cosa madura en un día, empieza a dudar de si es correcto o no. Como se dice, no hay ese sentimiento de amor por alguien en un día. Es que ha sido amor a primera vista, tus billetes, es otra cosa. No hay eso. ¿Por qué no hay eso? Porque es un proceso de comprensión, entendimiento, relación. Porque ese sentimiento es tan pasajero que destruye todo. Entonces necesitamos aprender. Y la humildad, eres grande, pero no sabes ceder, entonces ¿qué tan grande eres? Si eres grande, si tu valor es tan alto, ¿por qué no dejas que otros pasen? Ahí cuando tú cedes el paso, cuando dejas que alguien haga lo que tú ves, estás permitiendo y estás dando a entender, tú sabes quién eres. No, ese me va a conocer, me va a conocer, ¿por qué? Si no tiene ese don, hay gente que no se conoce, no lo entienden, tenemos que pelearnos con esa gente. Son como este muro, todavía ese muro le das con un martillo, se rompe, pero la cabeza de algunas personas no. Entonces, ¿por qué tenemos que pelearnos con? ¿Hay alguna razón? No, deje a la persona. Hay un dicho que usaban en colegio hasta el día de hoy, me ha sido muy útil, que es vive y deja vivir. Si alguien se está equivocando y no quiere escuchar, no te pongas como árbitro del destino y decir, no es fácil. Cuando hay gente que es de tu familia y gente a quien tú aprecias, es muy doloroso verle estrellarse, ver lastimarse, pero si no aprende de otra forma, si no, igual no lo va a entender. Más arriba no lo vas a poder ayudar. Y es doloroso. Vamos a terminar esta más y con esto ya acabamos. Lo principal practicar el Tao es la virtud y ganar méritos. La virtud es trabajar en el mismo comportamiento.
Yo sé, tenemos la razón, pero no griten. Yo sé, está bien, pero no así. Es como Confucio va a tomar agua de un lugar, no quiere, no le gusta el nombre del lugar, no le gusta la forma en la cual le sirve. Tiene razón. No puede ser como sea en nuestra necesidad, tiene que ser con dignidad. Somos seres humanos, porque eso carcome el corazón, nos duele, odiamos la situación buena. No hay razón para odiar a nadie. Hay que odiar las malas decisiones que tomamos, pero no hay que odiar mejor, es mejor cambiar. Cambiar esa terquedad y ganar méritos cuando hacemos algo bueno sin interés de beneficio. Yo no quiero ganar nada, lo digo a alguien. Pero estás ganando beneficio. ¿Qué beneficio? No quiero nada. ¿Vas a obtener? No quiero nada. Hágalo. Ese proceso no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque nos apegamos muchas veces a ciertos beneficios. Lo principal de la fe es permanecer en la sinceridad. ¿Tiene fe? Y si hay fe, no piense, tengo fe que va a ser bien. Tal vez sale mal. Entonces la fe significa mantente en la línea hasta el último segundo. Esté bien o esté mal. Porque, miren, cuando empezamos a practicar necesitamos fijar un sendero. ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que tu familia siempre esté bien? Fabuloso, entonces no hay que mentir. Pero en esta situación tan grotesca hay que mentir. Estás enseñando a otros también a mentir, y a quien van a mentir es al primero a ti. Estás dándole un cuchillo a alguien para que corte a ti mismo. Eso no funciona. Entonces tenemos que mirar. Permanecer en la sinceridad significa, para cuando nosotros tenemos fe, no es porque he recibido un gran beneficio. O yo tengo fe en Dios porque me ha ido súper bien. ¿No? Y al otro lado, yo no creo en Dios porque me ha ido mal. A ver, te ha ido mal porque has tomado malas decisiones. ¿Qué tiene que ver con Dios? ¿Qué querías que venga a decir que lo que estás haciendo es mal? Igual no lo ibas a creer. ¿O lo ibas a creer? Ibas a decir, yo soy el enviado del cielo. No hagas esto que digo a su hijo. Está mal. Ay, cállate. Yo sé lo que hago. ¿Sí o no? ¿Somos así o no somos así? ¿Le vas a creer al enviado del cielo? No hay enviado del cielo. Entonces por eso hay gente que dice, no, si Jesús viniera, no le vamos a escuchar. Para nada. Porque hemos aprendido, por eso estoy hablando hoy día, el discernimiento. Hemos aprendido que el rey de nosotros es nuestro deseo. Hay que destronarlo al deseo, porque el deseo no tiene ojos, tiene que ser nuestra conciencia. Tiene que ser nuestra conciencia, nuestro discernimiento, no el deseo. Porque el deseo es pasajero. ¿Quieres algo? Lo tienes en tu casa y ya no lo quieres más, está botado ahí en la esquina. ¿Sí o no? Por eso chiquito, no, alguno quiere un balón, lo obtiene y nunca más juega. Una bicicleta y tampoco juega. Ahí se está poniendo. Pero hijito, juega con tu bicicleta. Ya no quiero. Ahora quiero otro que he visto. Entonces no podemos funcionar así nosotros. Tenemos que avanzar. Por eso, lo principal de la fe, si tiene fe, si realmente cree, necesita sin beneficio, sin búsqueda de algo, más que mejorarse a sí mismo. En el trabajo, trabaje bien, es su trabajo, cuídelo. Esperamos que todos estén bien. Las situaciones son complicadas el día de hoy, desde la comida. ¿No es cierto? Entonces, con todos los países con tantos problemas, pero nosotros también tenemos nuestros propios problemas. No generemos problemas, seamos protectores, seamos gente limpia, busquemos. Si afuera está limpio, adentro está limpio. Si afuera está sucio, ¿cómo está adentro? Sucio. Es más fácil ordenar nuestro interior cuando afuera está ordenado. Entonces, ese también es un proceso. No hay fácil ni hay difícil. Misionera siempre me decía, está difícil, le decía, y misionera me dice, no es difícil, tampoco es fácil. Depende de tu corazón. Depende cuánto quieres mejorar. Vamos a terminar con lo principal para tener el corazón en paz es no ser egoísta y eliminar el deseo. Les estaba diciendo eso. Mientras somos egoístas, para mí, y ese para mí
impiden que yo pueda ver si realmente es correcto o no. El corazón, es decir, nuestros actos, sentimientos, emociones y deseos, no están en paz. Siempre estamos, pero me está faltando algo. Me está faltando algo y lo quiero. Pero ya no quiero. No, quiero más cosas. Quiero aquello. Y con eso va a estar feliz. No, quiero más todavía. O sea, insaciable. Entonces nunca vas a estar feliz. Ese se llama, cuando ha muerto, espíritu hambriento. ¿Quieres ser un espíritu hambriento? Cada persona elige, se dice. Y no ser egoísta y eliminar el deseo. Eliminar el deseo no es fácil, porque tenemos demasiados sentimientos y deseos. Pero primero empezamos a educarnos un poquito. Empezamos a frenar ciertas ansias y empezar a cuidar nuestra energía. Con el tiempo vamos a saber cómo cuidar de ese deseo y por último, en su momento, eliminarlo. No sé si hay alguna pregunta, por favor, nos hemos pasado 5 minutos. ¿Alguna pregunta? Todo claro. ¿Está bien? Entonces, uno de pie. Una.